Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Auñi del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy estaremos viendo el sistema reproductor masculino y el sistema reproductor femenino. Muy bien, jóvenes, entonces empecemos con los sistemas reproductores. Empecemos con el sistema reproductor masculino. Jóvenes, el sistema reproductor masculino es el conjunto de órganos responsables de preservar la especie humana mediante la producción y eliminación de gametos masculinos. Además, va a regular las funciones sexuales masculinas por intermedio de hormonas. Jóvenes, el sistema reproductor masculino va a tener los siguientes componentes: los testículos, las vías espermáticas y las glándulas anexas. Las glándulas anexas son las siguientes: la próstata, la vesícula seminal y la glándula de Cooper. Bueno, en este caso le he puesto con triangulito para poderlo diferenciar. Empecemos con las partes del sistema reproductor masculino. La gónada de los machos de los mamíferos son los testículos, que tienen doble función: la producción de espermatozoides y la secreción de testosterona. Aquí tenemos a los testículos. Estos testículos van a tener una doble función. La primera, que es la formación de espermatozoides, y la secreción de la testosterona. Los testículos se localizan fuera de la cavidad del cuerpo en un saco llamado escroto. Los testículos se desarrollan dentro de la región pélvica y descienden justo antes del nacimiento o poco tiempo después. En el escroto, la temperatura es 1 a 2 grados más bajo que la temperatura normal del cuerpo. La producción de espermatozoide empieza en la pubertad entre los 12 a 14 años. Los espermatozoides se producen y maduran dentro de unas estructuras llamadas tubos seminíferos. Un espermatozoide maduro se compone de 3 partes importantes: la cabeza, que presenta el núcleo; la parte media, que en algunos textos le encontramos como cuerpo, con mitocondrias; y por último, el flagelo o cola. Una vez liberado, su vida es muy corta porque tiene poco citoplasma. Al formarse los espermatozoides en los testículos, estos van a ser conducidos a través de un conducto deferente. Acá tenemos el conducto deferente. Y luego los espermatozoides van a llegar a una parte denominado la ampolla del conducto deferente. Aquí los espermatozoides llegan a través del conducto deferente, donde van a ser almacenados en la ampolla del conducto deferente. Conjuntamente con la ampolla deferente vamos a encontrar una pequeña vesícula denominada la vesícula seminal. La vesícula seminal va a tener la función de producir fructosa, que va a brindar energía a los espermatozoides. Además, la vesícula seminal va a producir la flavina, que le va a dar el color lechoso blanco característico. Antes que ocurra la eyaculación, jóvenes, la ampolla del conducto deferente y la vesícula seminal se van a unir a través del conducto eyaculador. Pero también vamos a encontrar a la próstata, que va a cumplir una función importante. La próstata tiene la función de secretar la fosfatasa alcalina, que tiene un pH básico, por lo cual va a neutralizar la acidez de la vagina. Los espermatozoides van a viajar a través de la uretra, pero esta uretra va a tener 3 porciones. La primera porción, que se encuentra en relación con la próstata, se va a denominar uretra prostática. Acá. Ahí está la uretra prostática. Luego vamos a ver que la uretra sigue descendiendo. Cuando llega a esta porción se le va a denominar uretra membranosa. Los espermatozoides van a bajar por la uretra membranosa. Antes que sean liberados, primero vamos a encontrar una glándula más. Tenemos ahí la glándula de Cooper. Tiene la función de formar el mucus o lubricante del pene. La glándula de Cooper lubrica todo el pene, preparándolo, y a la vez está limpiando todo el conducto uretral. Pero en este caso vamos a ver que va a recibir otro nombre. Se va a denominar la uretra esponjosa o peniana. Luego los espermatozoides van a viajar por la uretra peniana y luego son liberados. Y como órgano copulador, jóvenes, tenemos acá al pene.
Internamente el pene está formado por un cuerpo cavernoso y también vamos a encontrar el cuerpo esponjoso. Luego, jóvenes, vamos a encontrar ahí un pequeño tejido que va a cubrir la última porción del pene, denominado el prepucio. Acá está, este pequeño tejido es el prepucio, que cuando el niño nace se le tiene que cortar para evitar infecciones y problemas de micción, sobre todo cuando hay erecciones y no produzca dolor. ¿Ya? La última porción del pene se denomina glande o cabeza. Y por último, la última porción de la uretra se denomina el meato urinario. Bien, jóvenes, acá se pone como referencia a la vejiga. La vejiga no forma parte del sistema reproductor, pero está en relación con la uretra. Entonces se le pone acá como una referencia. Muy bien, jóvenes, una vez visto ya el aparato reproductor masculino, nos interesa estudiar el testículo. Bien, jóvenes, acá tenemos el testículo. El testículo está formado por pequeñas cápsulas denominados lobulillo testicular o parénquima. Todos estos lobulillos jóvenes van a estar dentro de una cavidad denominada albuginia testicular o estroma. Ahí está. Ahora, dentro del lobulillo testicular vamos a encontrar al túbulo seminífero. Este es el túbulo seminífero, el cual va a cumplir una función muy importante en los testículos. En los túbulos seminíferos jóvenes se van a formar los espermatozoides mediante el proceso de la espermatogénesis, en la cual consiste en la maduración de la espermatogonia a 4 espermatozoides mediante múltiples divisiones de meiosis. La maduración de la espermatogonia en espermatozoides se da gracias a la hormona folículo estimulante, la FSH. Ahora, dentro de los túbulos seminíferos vamos a encontrar células que van a ser las responsables de nutrir a los espermatozoides. Estas vienen a ser las células de Sertoli, que tienen la función de nutrición. En los túbulos seminíferos también vamos a encontrar células que van a producir la hormona testosterona, denominadas células de Leydig o intersticiales. Esto se debe a la acción de la hormona luteinizante, la LH. Ahora, jóvenes, vamos a completar las demás estructuras del testículo. Habíamos mencionado que los túbulos seminíferos se encuentran dentro de los lobulillos testiculares. Estos lobulillos testiculares van a estar unidos a la red de Haller o la red de testis. Van a estar unidos a través de los túbulos rectos. Estos venían a ser los túbulos rectos. Una vez que se han formado los espermatozoides, estos van a madurar en el epididimo. Y luego, cuando maduran, son llevados a través del conducto epidimario. El conducto epidimario y luego finalmente al conducto deferente. Muy jóvenes, estos serían las partes principales del testículo. Vayamos ahora al sistema reproductor femenino. Jóvenes, el sistema reproductor femenino es un conjunto de órganos encargados de producir ovocitos, intervenir en la cópula, en la producción de hormonas sexuales femeninas y en la formación del desarrollo del nuevo ser. Los órganos principales que forman parte del sistema reproductor femenino son la vulva, los ovarios, el útero, la trompa uterina, la vagina. Jóvenes, nosotros los hemos dividido en genitales externos y también en genitales internos. Muy bien, jóvenes, entonces vayamos primero a los genitales externos. Vamos a tener primero el monte de Venus. Este vendría a ser el monte de Venus. El monte de Venus es una prominencia de tejido adiposo que se ubica delante de la sínfisis del pubis. Se encuentra cubierto por la piel y vello púbico rizado, de disposición triangular con base superior. Se encarga de amortiguar al pubis durante el acto sexual. Y con esto también vamos a tener como genital externo a los labios mayores. Esta porción serían los labios mayores. Jóvenes, los labios mayores son dos pliegues gruesos de piel, constituidos por grasa subcutánea, prominentes, anchas y aplanadas,
que parten del monte de Venus y se pierden dorsalmente en la región anal, por lo que es de localización postero-inferior al monte de Venus. Además presenta glándulas sebáceas, sudoríparas, vellos que constituyen o forman parte del vello pubiano. Además, los labios mayores van a rodear la vulva y son homólogos a los escrotos en el varón. Muy bien, jóvenes, una vez visto ya los labios mayores, vayamos a ver los labios menores. Venían a ser estos pequeños pliegues, jóvenes. Los labios menores son finos pliegues pequeños de piel, son rosáceos y sin pilosidad. A diferencia de los labios mayores, no contienen grasa y poseen muy pocas glándulas sudoríparas. Sin embargo, contienen gran número de glándulas sebáceas. Según su longitud, se ocultan en la vulva y sobresalen hacia afuera. También vamos a encontrar, jóvenes, en la parte superior un órgano eréctil denominado el clítoris. El clítoris es una estructura formada por tejido eréctil, lo que le da la capacidad de erección, igual que el pene. Esto determina que sea la zona de máxima excitabilidad sexual en la mujer. Se ubica en la unión de los labios menores, punto en el cual se forma una capa de piel llamada prepucio, la misma que cubren el cuerpo del clítoris. La porción descubierta del clítoris es el glande, por lo que se considera el clítoris como el homólogo del pene del varón, pero con un tamaño mucho menor. En algunos casos, por trastornos hormonales, durante el desarrollo, pueden alcanzar un tamaño similar del pene, denominado pseudohermafroditismo. Muy bien, jóvenes, vayamos ahora al vestíbulo. El vestíbulo vendría a ser toda esta parte, jóvenes, toda esta región. Bueno, el vestíbulo es la región comprendida entre los labios menores. En él se encuentran el meato urinario o también el orificio de la uretra. Es el orificio por donde sale la orina. En ambos lados del meato urinario ubicamos a las glándulas de Skinner o parauretrales, las cuales secretan mucus. Estas glándulas son las homólogas a la próstata del varón. Aquí al costadito vamos a encontrar dos pequeñas glandulitas. Luego, jóvenes, vamos a encontrar acá el orificio vaginal. El orificio vaginal presenta una membrana mucosa llamada himen. Acá está una pequeña delgada capa denominado el himen. En un himen intacto existe un orificio para la salida de la sangre menstrual. El himen suele desgarrarse de una manera natural durante el primer acto sexual, denominado la desfloración, con lo que hasta antes de este evento el himen contribuye a la protección bacteriana y de este modo ejerce dicha función mientras la vagina no actúe aún como órgano de la cópula. En ambos lados del orificio vaginal se localizan las glándulas de Bartholin, las cuales secretan mucus importante para la lubricación del vestíbulo de la vagina, además de servir como lubricante durante el acto sexual. Las glándulas de Bartholin son homólogas a las glándulas de Cooper en el varón. Muy bien, jóvenes, visto los genitales externos, vayamos ahora, jóvenes, a los genitales internos. Muy bien, jóvenes, una vez visto ya los genitales externos, vayamos ahora a los genitales internos. Los genitales internos está constituido por la vagina, luego le seguiría el útero, que vendría a ser toda esta porción, el útero, seguido de las trompas de falopio, acá están las trompas de falopio, y veremos también a los ovarios. Esto vendría a ser un ovario, en este caso el ovario derecho. Muy bien, entonces vayamos a ver cada uno de ellos. La vagina constituye la vía de conducción del sangrado menstrual. Es el órgano copulador femenino y además recepciona al pene durante el coito. Y además es el canal del parto. Luego tenemos acá el útero. Entre el útero y la vagina vamos a encontrar un pequeño conducto denominado el cuello uterino o también denominado la cervix. Ya, el útero es un órgano de aspecto piriforme. Este está constituido por tres partes muy esenciales. El perimetrio
en la primera porción más externa del útero. Este es el perimetrio. ¿Ves? Luego vamos a tener una porción muscular, ya denominado miometrio. Este es el miometrio. El miometrio va a tener una función muy importante durante el parto, porque esta se va a contraer justamente en el parto. Y esto va a ser gracias a una hormona denominada la oxitocina. Y luego vamos a tener una porción más interna, ya denominada, esta porción denominada el endometrio. El endometrio tiene la función muy importante. Uno, viene a ser la implantación de la blástula. La blástula viene a ser una etapa de maduración del cigoto, y el cigoto viene a ser la función del espermatozoide y el ovocito. Muy bien, también en el endometrio ocurre el desarrollo embrionario, y si es que no hay fecundación, ocurre la menstruación. Vayamos a la trompa de falopio u oviducto. En la trompa de falopio es un conducto que une el útero con los ovarios, ¿ya? En ella, en la trompa de falopio, ocurre la fecundación. Veamos ahora, jóvenes, el ovario. Dice, las glándulas sexuales de la mujer son los ovarios. Acá tenemos al ovario, los cuales se encuentran en la región pélvica. La temperatura corporal no afecta la producción de los ovocitos. En los ovarios se desarrollan los ovocitos y las células foliculares secretan hormonas sexuales femeninas. Cada ovario tiene muchos folículos. Un folículo es una estructura que contiene un ovocito más las células foliculares. Algo muy importante que entender, la ovogénesis, que viene a ser la formación y maduración de los ovocitos, se inicia antes del nacimiento. Al nacer, la niña ya tiene todos sus ovocitos, pero no están maduros, y se les llama por ello ovocitos inmaduros o células primordiales. Su maduración y liberación se inicia en la pubertad, entre los 9 y 16 años. Muy bien, jóvenes, acá tenemos el ovario. Dentro del ovario vamos a encontrar nosotros los folículos. Aquí está. Estos vienen a ser los folículos. Dentro de un folículo vamos a encontrar nosotros acá un ovocito. Entonces la hormona folículo estimulante, la FSH, va a estimular que el folículo madure. E internamente el ovocito primario madura hasta ser un ovocito secundario. Este es el ovocito secundario. Mira, qué belleza. Entonces, lo que se va a liberar es un ovocito secundario. La liberación del ovocito secundario por la ruptura del folículo, a ese proceso se le va a denominar ovulación. La ovulación se va a dar gracias a la hormona luteinizante, la LH. Una vez que el folículo libera un ovocito secundario, se produce la ovulación, entonces este continúa madurándose hasta formar el cuerpo lúteo o amarillo. Por acción de la hormona LH luteinizante va a formar ¿qué cosa? La progesterona. En el caso de la LH, ya que va a actuar sobre los folículos, ya los folículos van a producir la hormona denominada el estrógeno, y el estrógeno tiene la función de dar los caracteres sexuales secundarios en las mujeres, los cuales son el desarrollo de las glándulas mamarias, el ensanchamiento de la pelvis y la redistribución de la grasa en el cuerpo. Entonces por acá llegarían los espermatozoides, pasan el cuello uterino. Ya. ¿Mediante qué estímulos los espermatozoides se conducen a través de la trompa de falopio izquierdo? En este caso, para que ocurra la fecundación y no para el otro lado. Porque en la ovulación hay una mayor secreción de hormonas gonadotrópicas. Entonces, estas señales químicas son percibidas por los espermatozoides, y entonces estos se dirigen hacia esas señales. Ahora, ¿dónde ocurre normalmente la fecundación? Acá está. La fecundación ocurre
48 horas después de la ovulación. ¿Dónde? En el tercio anterior de la trompa de falopio o tercio externo. Ya, jóvenes, este cigoto, mira, va a ir madurando. De cigoto se pasa a mórula. De mórula se va a pasar a blástula, ¿sí o no? Entonces es acá donde se va a implantar el cigoto. ¿En qué etapa? En la etapa de blástula. En esta etapa. Algo también importante, cuando ocurre la implantación de la blástula, que sea aproximadamente 8 días después, el corión, que viene a ser una membrana embrionaria, produce gonadotropina corionítica, que evita que se degenere el cuerpo lúteo, para que continúe produciendo progesterona. ¿Y qué va a hacer la progesterona? Va a producir nutrientes para que se siga, valga la redundancia, nutriendo. Vayamos ahora a la tercera parte, que es el ciclo menstrual. El ciclo menstrual consta de 2 ciclos. Uno es el ciclo ovárico y el otro es el ciclo uterino. Ambos se van a dar simultáneamente. ¿Ya? Entonces vayamos a explicar esta parte. En los ovarios jóvenes ocurre la maduración del ovocito, es decir, la ovogénesis, que se va a dar dentro de los folículos. Por lo tanto, mira acá, la hormona folículo estimulante actúa sobre los folículos para que estos puedan hacer madurar al ovocito primario y transformarlo en ovocito secundario en el proceso denominado la ovogénesis. Pero a su vez, la hormona folículo estimulante estimula el folículo para que produzca estrógeno. Muy bien. Ahora, una vez que ya el ovocito primario llega a transformarse en ovocito secundario, aparece la hormona luteinizante. ¿Para qué? Para que el ovocito secundario se libere del folículo, ocurriendo la etapa de la ovulación. Y la hormona luteinizante actúa sobre el cuerpo lúteo, ya para que ocurra la ovulación y para que el cuerpo lúteo, que viene a ser este de acá, forme la progesterona. Ahora, si no ocurre fecundación, entonces el cuerpo lúteo se va a transformar en un cuerpo blanco. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, entonces eso es lo que va a ocurrir a nivel del ovario. Bien, jóvenes, vayamos a la segunda parte, que viene a ser el ciclo uterino. El ciclo uterino viene a ser los cambios periódicos que ocurren en el endometrio. Estos se van a dar cada 28 a 30 días. En este periodo se va a preparar al endometrio para recibir a la blástula, donde ocurre la implantación. Este ciclo va a tener distintas etapas. La primera etapa se va a denominar la fase menstrual o la menstruación. Es el periodo en el cual se desprende el endometrio funcional, es decir, ocurre una descamación y se produce el sangrado menstrual, la expulsión de sangre, moco, el líquido tisular y células epiteliales. Se realiza desde el primer día al tercer o quinto día del ciclo. Si nos damos cuenta en el gráfico, el endometrio se está reduciendo porque ocurre acá la menstruación, que dura entre 4, 5, 6 días como máximo. Bien, ocurrido ya el periodo de la menstruación, entonces el estrógeno actúa sobre el endometrio para que ocurra la segunda fase, denominada fase folicular. En esta fase empieza a haber una regeneración del endometrio. El endometrio se había reducido por la etapa de la menstruación, luego se empieza a regenerar por acción del estrógeno. Cuando llega al día 14, el día 14, que es el día intermedio, ocurre la ovulación, este pequeño periodo. Mira acá, y la ovulación, habíamos mencionado que es el periodo en el cual un ovocito secundario es liberado del folículo para que ocurra la fecundación. Entre el día 14 y el día 28 ocurre otra fase denominada la fase lútea o secretora, donde por acción de la hormona progesterona
ocurre un aumento, una acumulación de nutrientes en el endometrio. Supongamos que ocurrió la fecundación, es decir, la fusión del ovocito secundario con el espermatozoide. Entonces, para que el cigoto llegue hasta el endometrio en forma de blástula, se demora un promedio de 8 días. En ese promedio, cuando ya la blástula llega al endometrio, ocurre la implantación. Y esto se va a dar más o menos en un promedio de, si tenemos nuestro calendario, el día 22. ¿Ya? Es en este periodo en la cual se va a formar o se va a secretar una hormona, la hormona gonadotropina coriónica, la hormona gonadotropina coriónica, acá está, que va a estimular ¿a quién? Al cuerpo lúteo para que no se transforme en cuerpo blanco y este continúe formando progesterona. Y recuerda que la progesterona tiene la función de la acumulación de nutrientes. Jóvenes alumnos, el día de hoy hemos visto el sistema reproductor masculino como también el sistema reproductor femenino. Esperemos que la exposición haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.